Hoy me encuentro con la doctora Yeritza Salas, que es médico veterinario, maestría, doctorado, egresada de la UCLA, y también es una de las directoras del laboratorio Animal Path aquí en Barquisimeto, Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo que tú haces en el laboratorio, Yeritza. Cuéntanos un poco de qué trata lo que es tener un laboratorio de análisis para muestras veterinarias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Animal Path, nuestro laboratorio se llama Animal Path, es un laboratorio diagnóstico dedicado a la anatomía patológica veterinaria. Okay. ¿Qué hacemos? Bueno, biopsias, citologías, necropsias, histoquímica e inmunohistoquímica. Son pruebas diagnósticas. Eso es algo que, digamos, ¿necesitas un médico veterinario que lo haga o un bioanalista podría hacer ese trabajo? No, eso lo debe hacer un patólogo veterinario. Yo soy patólogo veterinario y nosotros nos encargamos del diagnóstico tanto en animales de producción como en mascotas. Trabajamos con perritos, gatos, animales de granja, cerdos, aves, bovinos. En nuestro medio, como la producción caprina es importante, también tenemos, ayudamos a los productores a llegar a un diagnóstico de qué está pasando en el rebaño y poder ellos, el médico veterinario, orientar un protocolo terapéutico adecuado a cada caso. Eso en cuanto a grandes animales o animales de producción. En pequeños animales, nuestra prueba principal son las biopsias o citologías. ¿Qué es una biopsia? Es el estudio de un tejido en un individuo vivo, tomado en un individuo vivo. Entonces se toma el médico veterinario clínico que trata al paciente, toma una muestra, supongamos que él quiere diagnosticar una masa que tenga el paciente, un perrito o un gatito, una lesión tumoral. Entonces, para saber si es inflamatorio, si es neoplásico, puede inicialmente hacer una citología, que es el estudio de células aisladas. Es un estudio rápido, económico, donde tienes una orientación general de qué enfermedad puede estar padeciendo ese paciente. Esa sería la citología. Tiene sus limitaciones porque simplemente te da la orientación de que si es inflamatorio, si es neoplásico, si es inflamatorio, cuál agente etiológico pudiera estar causando esa lesión. Y si es neoplásico, un abanico muy grande de cuáles pueden ser las neoplasias, epiteliales, mesenquimales, células redondas. Y esto el clínico le ayuda a tomar decisiones. O sea, si es inflamatorio, bueno, podemos hacer un cultivo, antibiograma, o si es un hongo, tomar decisiones para ese tratamiento para un proceso inflamatorio. Si es neoplásico, entonces, bueno, si es de células redondas, por ejemplo, o si es un sarcoma, el clínico, si ya sabe que es un sarcoma, el tratamiento puede ser hacer la excisión quirúrgica de esa lesión tumoral o esa lesión neoplásica, porque ya sabemos que es una neoplasia. Entonces, si con la citología, ¿qué hace? Bueno, ya él tiene el conocimiento de qué está pasando y cómo abordar quirúrgicamente. Entonces, si es un sarcoma, ya sabe que tiene que hacer una excisión quirúrgica completa con bordes amplios, mínimo 1 o 3 centímetros, también depende de la especie, porque eso depende de la especie animal, o sea, si es un gatito o si es un perro, si es un perro miniatura o si es un perro grande, o sea, no puedes tener los mismos 3 centímetros en un perro miniatura que en un perrito grande, pero te da la idea de cómo abordar esa neoplasia, cómo hacer la excisión quirúrgica completa, que puede hacer así, y manda esa muestra al laboratorio, a nuestro laboratorio, para hacer una biopsia. Entonces ya hablaríamos de biopsia. Entonces la biopsia es el tejido, estudiamos el tejido, lo fijan en formol, se debe fijar en formol al 10%, que es el fijador universal. Se procesa en nuestro laboratorio, tiene un procesamiento. A veces las personas dicen, pero ¿por qué tarda tanto? No es como que tú tomas una muestra y vas al laboratorio de patología clínica y en horas te tienes el resultado. Acá no, porque el procesamiento del tejido tarda, debe fijarse primero en el formol entre un día a 48 horas. Después tiene un procesamiento de tejido
que dura mínimo 18 horas. Luego el histotecnólogo, el licenciado en histotecnología, nosotros tenemos una licenciada, la licenciada Marlene, y ella hace las láminas, hace los cortecitos en los tejidos. Entonces ese tejido o esa lesión neoplásica hacen cortes muy delgaditos de 3 micras en un micrótomo, se colocan en láminas, se tiñen, porque los tejidos no tienen color, se tiñen con la tinción de rutina, hematoxilina, y vemos en el microscopio el tejido. Entonces allí podemos, bueno, ya la citología te dijo que era un sarcoma, acá en la biopsia lo confirmamos. Además en la biopsia vemos el contorno del tejido, o sea, el parénquima, el estroma, podemos ver los bordes quirúrgicos, si están limpios o no, si está invadiendo o no vasos sanguíneos, el índice mitóxico. Es un poco de criterios morfológicos que te ayudan, además de dar un diagnóstico con nombre y apellido exacto de lo que está pasando, a tener pronóstico. O sea, le das herramientas al clínico para que tenga un pronóstico de qué puede pasar con ese animalito, con ese paciente. Entonces, y en los bordes quirúrgicos, bueno, si están limpios o no, porque si están sucios se los reportamos. O sea, sucio quiere decir que están infiltrados por las células neoplásicas, si esta es una neoplasia. Y entonces él tiene que saber que probablemente tenga que reintervenir o hacer un seguimiento muy riguroso de la cicatrización. ¿Para qué? Para saber si está libre de enfermedad. Y si es una neoplasia, bueno, si aplica ya con el nombre y el apellido, él va a saber si aplica o no quimioterapia, si se puede hacer quimioterapia. También nosotros hacemos, otra de nuestras pruebas es la inmunohistoquímica, que ya esto sí es con anticuerpos específicos que te fenotipifican, o sea, te dicen, además que te dieron el nombre y apellido de esa neoplasia, te da otros criterios para saber si, por ejemplo, es agresivo, el índice mitóxico, si es muy agresivo o si es positivo a algún anticuerpo, para saber qué quimioterapia es más adecuada. Por ejemplo, nosotros es muy frecuente de los linfomas, porque los linfomas en pequeños animales es muy común, una neoplasia bastante frecuente. Entonces, la inmunohistoquímica, ¿qué hacemos con esto? Con la citología o con la biopsia sabemos que es un linfoma. Clínicamente él se clasifica, pero bueno, hacemos inmuno. ¿Qué me ayuda la inmuno? A decir que es un linfoma de células B o un linfoma de células T. Entonces, el linfoma de células B tiene un protocolo quimioterapéutico diferente al de células T. Por lo general, el de células T es más agresivo, entonces tiene otro protocolo y otros fármacos que te son más útiles para tratar a ese paciente y llevarlo a libre de enfermedad. Porque el cáncer también se cura, siempre y cuando sea un diagnóstico temprano, también el tipo de neoplasia. Con inmunohistoquímica también damos índice de proliferación celular o elementos que me dan pronóstico de cómo se va a comportar esa neoplasia. Entonces te hace que le das una información al clínico para que maneje mejor ese paciente, ayude a solucionar el problema de salud que tiene ese paciente y a su vez dé tranquilidad a la familia de ese paciente. Porque en pequeños animales eso es así, las mascotas o los perritos, gatitos son parte de la familia. Entonces, bueno, ahí en esa parte ayudamos bastante. Si, por ejemplo, si es inflamatorio, ¿qué otra prueba tenemos? O la histoquímica, que esto es reacciones químicas que, por ejemplo, te dan un color específico. Algo muy común, tuberculosis, por ejemplo, en grandes animales. Bueno, sí, básicamente. Tenemos para hacer diagnóstico con Sil-Nielsen, que es una tinción especial para bacterias ácido alcohol resistentes. Entonces, si hay una lesión granulomatosa que es inflamatoria, bueno, esa lesión granulomatosa puede ser por hongos, pero también puede ser por micobacterias. Y hay que descartar una zona que sea Mycobacterium bovis, por ejemplo, que es una zoonosis. Entonces, aquí en el país hay ciertas limitaciones de repente para hacer PCR, qué sé yo, pero bueno, tenemos Sil-Nielsen, que si tú tienes por histopatología una inflamación granulomatosa, a eso le haces Sil-Nielsen y ves bacterias ácido alcohol resistentes, eso te hace llegar al diagnóstico de tuberculosis. Y nos llegan de muestras de matadero, animales de bovinos, búfalos,
que tienen este tipo de lesión, el médico veterinario del matadero las detecta y confirma el diagnóstico con nosotros, por ejemplo, por esta vía. Y ese animal es no apto para el consumo humano, se decomisa. Pero tiene además, no es que lo decomisa solo porque vi lesiones macro, sino que además tienes el soporte del laboratorio y nosotros ayudamos con eso también. ¿Qué otra cosa hacemos? Necropsia. Y la necropsia aplica principalmente a animales de producción, animales de rebaños. En pequeños animales también, pero principalmente la hacemos en animales de producción. Cuando, no sé, en aves o en cerdos que tienen un problema, entonces hay una elevada morbilidad, mortalidad, entonces nos llaman, nosotros podemos ir o nos traen los animalitos. Vamos a la granja, vemos la explotación, cómo está, sacrifican 1 o 2 animales o 3, hacemos necropsia, que es el estudio del cadáver. Entonces, cuando estudiamos el cadáver macroscópicamente, lo que vemos a simple vista, podemos con las lesiones inferir cuáles son las posibles causas. Tomamos muestras, hacemos el procesamiento histológico y hacemos un informe completo, tanto macro como micro, esa es la necropsia. Y así, en la granja, el médico veterinario va a saber de qué están muriendo, de qué están enfermando los animales y de qué están muriendo. Y con eso puede ser medicina de rebaño. Entonces evita que más animales mueran, más cerdos, más aves, más bovinos. Con saber qué está pasando con 1 o 2 animales, hacen medicina de rebaño y previenen, controlan enfermedades o previenen enfermedades y así evitan o disminuyen el porcentaje de mortalidad que esté pasando en ese momento. Eso viene siendo como digamos, un estudio al azar, lo que me estás describiendo. La necropsia. Cuando lo quieres hacer para hacer medicina de rebaño, me refiero. Ajá. Lo hacen al azar como que, o tiene algo estipulado, cada 6 meses vamos a ir y tomamos una muestra. A ver, explícame cómo lo haces. Normalmente si hay un problema, si en la granja hay un problema, o sea, hay una morbilidad o mortalidad por alguna razón, que se sale de los parámetros aceptados. Entonces nos llaman o el médico veterinario de la finca o de la granja hace las necropsias. Al azar, bueno, se hace un muestreo, pero sí debe ser inducido. Animales que estén enfermos, o sea, animales que si tienes problemas de diarrea, bueno, vamos a tomar animales que tengan diarrea y hacemos necropsia para ver las lesiones. Puedes tomar animales en diferentes etapas de la enfermedad. A lo mejor este está empezando con fiebre, hay otro que ya tiene el cuadro clínico establecido y otro que a lo mejor respondió a algún tratamiento. Entonces puedes hacer esos 3 animales y ver. Pero siempre hay que hacer del animal que esté enfermo, que muestre los signos clínicos para ver qué está pasando. Y por ejemplo, me imagino que debe ser muy difícil a veces cuando tienes una enfermedad que se puede convertir en masiva. Debe ser muy complicado explicarle al dueño de estos animales de producción que estos animales no pueden ir a matadero, supongo, ¿no? Ajá. Sí, también depende del tipo de enfermedad. Pero hablemos de una tuberculosis. Sí, ellos no deberían ir a matadero. En ocasiones llegan porque se ha bajado de alguna manera el control. Se debe hacer pruebas de la tuberculina, que se hacen animales vivos, monitoreo, una prueba intradérmica y se hace una reacción antígeno-anticuerpos, se llama prueba de la tuberculina, y los animales que den positivos deben descartarse, ¿ok? O bueno, se hacen otras pruebas y se pudiera hacer una necropsia a esos animales positivos, ver las lesiones, y esos animales no pueden ni siquiera llegar al matadero, deben ser eliminados. Si llegan al matadero, el médico veterinario del matadero está preparado para observar ese tipo de lesiones, detectarlas, y van a ser también decomisados. O sea, no van ni siquiera al consumo animal. Deben ser incinerados. Pero tiene todo un protocolo que hay que seguir. Y la importancia, digamos, no hablemos tanto de vacas, pero de toros, pero hablemos, digamos, de pollo y cerdo, que es algo tan masivo, sobre todo el pollo que lo consume la mayoría de la población. ¿Por qué es un riesgo que esos animales no sean
controlado, para que le expliquemos a la población y a los estudiantes de medicina veterinaria la importancia del trabajo que ustedes hacen como patólogos veterinarios y qué riesgo representa eso para para la salud pública. Sí, el médico veterinario tiene un papel muy importante en la sociedad de asegurar que la alimentación proteica o la alimentación llegue al consumo humano de la manera adecuada. Eso no lo saben porque siempre piensan, un veterinario es el que cuida el perrito, el que cuida el gatito. Detrás de la carne que consumen, del cerdo, de los huevos que la gente consume en el supermercado, hay médicos veterinarios que están asegurándose de que esos animales o que ese producto llegue libre de microorganismos o de enfermedades a la población. Porque hay mucha zoonosis, que es una enfermedad que se transmite del animal al humano. También hay antropozoonosis, que es que el humano lo transmite al animal. Pero bueno, ese es el papel del veterinario a nivel de producción de carne, de huevos. Si tenemos, por ejemplo, en granjas de aves, salmonelosis. Salmonelosis es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria gram negativa que afecta a las granjas de aves, de cerdos. Y el médico veterinario al detectar ese tipo de enfermedad, pues instaura medidas de control y de bioseguridad para evitar que lo que salga al consumo humano esté contaminado con ese tipo de bacterias. Por ejemplo, los huevos, la carne. La leche. Leche es súper importante. La leche sobre todo es brucelosis. Hay enfermedades de denuncia obligatoria incluso que es brucelosis, tuberculosis, que para eso el médico veterinario en la finca se encarga de hacer pruebas, por ejemplo, de detección de tuberculosis. Los animales que van a matadero deben tener esas guías con esas pruebas de tuberculosis, es el deber ser. Y este animal que esté positivo debe ser eliminado. También hay otras pruebas para asegurarse de que está positivo, porque bueno, el productor dirá, pero lo vas a sacrificar, eso es un dinero. Pero el médico veterinario le da pruebas para que esté tranquilo, que no va a enviar un animal enfermo al consumo humano y que no se van a enfermar sus otros animales del rebaño con brucelosis. Y con tuberculosis, bueno, por eso es muy importante ya hace años de consumir leche pasteurizada. La leche pasteurizada, la temperatura diseñada para pasteurizar la leche, elimina el micobacterium. Entonces, por ahí aseguramos que consumimos una leche libre de micobacterium y que no vamos a ver casos de tuberculosis en humanos. Y detrás de eso está un médico veterinario. Y si vamos a explicarle también un poco a la población y a los médicos veterinarios que desconocen o a los estudiantes, cómo protegemos nosotros nuestra salud de todos estos microorganismos que pueden afectarnos cuando el producto animal o el producto que viene del animal que estamos consumiendo no proviene de una finca de alta tecnología, sino que viene de traspatio. Uh-huh. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para protegerme de esos huevos, de las gallinas que tengo en el patio de mi casa? O de esa leche de unas cabras que tengo ahí en el sector, o de una vaca, o de ese cerdo que estoy criando también en mi pequeño conuco, digamos, ahí en la comunidad donde vivo. Hay pequeñas producciones o explotaciones que llevan un control mínimo sanitario y venden sus productos, sea cerdo, sea huevo, a pequeñas comunidades. Lo más seguro es consumir alimentos que vengan, por ejemplo, si es carne, que sean animales que fueron beneficiados es porque se le da un manejo para el consumo humano, un manejo de cobre humano. Animales que vengan de mataderos, por ejemplo, mataderos industriales, porque allí es ley, es obligatorio que tengan un médico veterinario inspector de matadero, que va a asegurar que esa carne que llega no solamente es que es rica en proteínas, bueno, sino que no tiene parásitos, no tiene bacterias. En cerdos, por ejemplo, en la cría tras patio,
puede tener un alto riesgo de presentar los huevitos que llaman, que es cisticercus. Entonces, si consumes una carne de cerdo que venga del matadero de cerdo, es muy difícil que se cuele un animalito con cisticercus, por ejemplo, que sí es más riesgoso consumirlo en animales de cría tras patio, porque el control riguroso de sanidad probablemente no sea tan eficaz. Más sin embargo, por ejemplo, el cisticercus son unos quistes que se ven a nivel muscular. Hay que tener esa habilidad de ver en la carne que no esté contaminada o que no esté infectada, que no esté enferma. Pero irse por lo seguro, que es consumir carnes que vienen de mataderos, que tienen un protocolo y un médico veterinario que se va a encargar de inspeccionar que esa carne que sale al consumo humano esté adecuada. Igual con los huevos que estén infectados con salmonela o carnes de pollo. O sea, que cuando vamos también, no sé, vía Carora, que vemos los animalitos, los chivitos allí colgados, no es que no quiera que ellos vendan, porque esa es una forma de los pequeños productores de obtener ganancias o su forma de vida, de sustentarse. Pero sí hay que tener cuidado porque hay mayor riesgo de que esa carne, ese canal de ese chivito que está allí colgado con las moscas, la intemperie, esté contaminado con alguna bacteria, con algún parásito. Entonces hay que tener precaución. Lo ideal es consumir carne que venga de un matadero certificado, un matadero industrial, y que es la que conseguimos en los supermercados, en las carnicerías, bien establecidas. Por ejemplo, en todas esas evaluaciones que ustedes hacen, que estamos en Barquisimeto, me imagino que pues le hacen evaluaciones a las granjas que están cerca, las granjas tecnificadas como el Tunal, productos de Arichuna, y todos los productos de las compañías que tenemos acá, Colaca, los productos, lo que es leche, la pastoreña y todo eso. Me imagino que ellos tienen acceso a ustedes porque estamos todos en la misma región. Sí. Pero una empresa que esté más alejada, digamos, puro lomo en la zona de Aragua, en la zona de Carabobo, o lo mismo de Agroyesca, todas estas grandes empresas, ¿cómo hacen ellos si ellos necesitan los servicios de laboratorio de Animal Pad? Es muy fácil. Es muy fácil porque la muestra que nosotros procesamos, en caso de necropsias, son tejidos fijados en formol. Entonces eso nos da una gran ventaja porque así esté en Ciudad Bolívar, el médico veterinario de la granja o de la finca hace la necropsia, toma las muestras, pueden llamarnos, nosotros los guiamos, cómo tomar la muestra, hacemos videollamada incluso. Toman la muestra, la fijan en formol y nosotros tenemos casillero de Zoom que nos llevan a una oficina esa muestra fijada en formol y no sé, en 24 horas la tenemos acá. O sea, es muy fácil, no se daña, que ese es el problema de repente con muestras de sangre o de suero, que sí hay que tener cierta temperatura, el tiempo tiene que ser más rápido. En cambio acá cuando tú fijas un tejido en formol te dura toda la vida. Entonces, si no te dio chance porque la finca está muy en una zona rural muy metido en el monte, para llegar a una oficina de Zoom, enviarlo o venirse, te da chance, porque las fijas en formol al 10% y ahí eso se conserva para toda la vida. Entonces lo que puedan llegan como a la civilización o a donde consigan para enviarla, la envían por Zoom o personas que nos llegan, mandan choferes o por Zoom. Entonces es muy sencillo en ese sentido tomar muestras para histopatología, porque son muestras fijadas en formol. ¿Y qué consejo, por ejemplo, para las granjas y también para los dueños de mascotas? Que yo creo que es muy común que la gente acude al médico veterinario y al laboratorio días después de haber visto el problema y cuando ya el problema está un poquito fuera de control del dueño de esta mascota o de este animal de producción. ¿Qué consejo le das tú a esas personas para cuándo es que ellos tienen que acudir a un servicio, ponte tú, del patólogo? Si hablamos de animales de producción, siempre se espera
un pequeño porcentaje de que animales se enfermen o mueran, un pequeño porcentaje. Cuando eso se eleva, o sea, por alguna razón hay diarrea, hay problemas respiratorios, hay problemas articulares, si ves signos clínicos en esos animales que están pasando lo esperado, hay que llamar al médico veterinario. Hay médicos veterinarios de campo que hacen la inspección, evalúan los rebaños y toman la decisión. Puede ser que nos necesiten ayuda del laboratorio de patología, nos manden muestras o ellos solventar. Pero hay que hacerlo pronto, cuando tienes el problema, no esperar días, porque a veces colocan tratamientos inespecíficos, entonces lo que hacen es perder dinero. Preferible hacer un diagnóstico, para eso están el médico veterinario que te va a hacer el diagnóstico clínico y él tomará la decisión de qué muestras va a tomar para microbiología, para patología clínica, para toxicología o para anatomía patológica. Entonces, tiene esas herramientas para llegar a un diagnóstico y darles una solución. Y hay que hacerlo pronto, no esperar, porque a la larga vas a perder más dinero si esperas mucho tiempo. Si comienzas tratamientos inespecíficos, se te enferman más animales, vas a gastar más dinero, entonces hay que tomar las medidas pronto. Y si hablamos de pequeños animales, pues mascotitas es más fácil, o sea, no hay que esperar si es una lesión tumoral que está pequeña, no hay que esperar que sea grande, que el animalito, muchas veces llegan perritos con tumores mamarios, que es muy común, perritas con tumores mamarios que son 20, 30 centímetros y las personas dicen, no, es que eso empezó hace 1 o 2 semanas. No es así. Hay neoplasias que crecen de manera exuberante, que son neoplasias malignas que crecen de manera muy rápida, sí es cierto. Pero 2 o 3 semanas, una lesión tan grande, ¿para qué esperar? Hay que llevarlo al veterinario, que tomen la muestra, darle nombre y apellido a esa lesión para poder hacer además del diagnóstico, un buen tratamiento adecuado. Si no es posible salvarle la vida, darle calidad de vida a esas mascotas. No esperar que no haya una solución y que haya que dormirlos. Que en muchas ocasiones eso es lo que esperan, que llegan hasta cierto punto en que hay que dormirlos. Y lo más triste es que la ingratitud, que entonces dicen que ese veterinario es culpa de ese veterinario y no tomamos responsabilidades. Por eso yo digo, tener una mascota es tener un miembro de una familia, es un gasto, o sea, tienes que estar consciente que eso es un gasto o una inversión porque te da mucho amor, estás invirtiendo en tu salud mental, pero tienes que estar consciente que cuando vas a tener una mascota, saber que tienes que tener un presupuesto para su alimentación, para los cuidados sanitarios y que es tu responsabilidad. Entonces, si están enfermitos, hay que buscar ayuda rápido. Así como tú tienes un niño y te da fiebre, tiene tos, tú lo llevas al pediatra. Bueno, debemos hacer con las mascotas en caso de mascotas también. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Yaritza. Información súper importante, muy completa además. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Quiero agradecerle, por supuesto, a la gente de Agua Cristal por este obsequio que nos dieron. El agua que consumimos acá es de Agua Cristal. Y agradecer también a todos los suscriptores, las personas que no se han suscrito aún al canal, por favor háganlo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar en lo que es la compra de equipos, la edición y todo, para siempre darles cada vez un mejor programa y una mejor edición y tener invitados de la calidad de la doctora Yaritza Salas. Vamos a colocar también los datos de contacto para las granjas, también para los particulares que deseen los servicios de un patólogo veterinario y deseen hacer exámenes a sus animales o a sus mascotas, para que puedan contactar a la doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.